Wow, wow, alto ahí. Antes de comenzar este video, recuerda que este video contiene un pequeño tipo de restricción. El tema del que vamos a hablar es un poco sensible para parte de la audiencia menor. Entonces, si aún eres feliz, si eres inocente sobre las caricaturas y las historias de los cuentos de hadas, pues sáltate el video. Pero si quieres saber la verdad o ya conoces la verdad, pues quédate. Este es tu video. Una vez dicho esto, disfruten. ¿Triste? ¿Cansado? ¿Confundido? Oye, no te rindas. Apenas estamos empezando. Tú solo siéntate, relájate, ve por algo de comer y algo de tomar. Ahora pon atención a lo que te voy a decir. Oh, sí. Tenemos que desatar ese potencial oculto que tienes en tu interior. Así que prepárate. Bienvenido a Podcast Desatado. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Y la neta, yo estoy muy feliz, estoy pues muy contento de seguir continuando esta saga de episodios porque, vamos a tope. Cada vez van llegando pues nuevas ideas, nuevos tipos de episodios que se me hacen convenientes para este tipo de podcast y para mantener la esencia del podcast, ¿no? Son temas serios, son temas chidos, temas cagados y sobre todo temas entretenidos. Son temas que sé que sobre todo a ustedes les va a llamar muchísimo la atención, les van a gustar y les van a interesar. Y si notan una diferencia en el sonido es porque hice un cambio en el set, ya luego estarán enterados de lo que hice, pero si notan un cambio en el sonido, en la vibra, pues todo está diferente, ya. Ahora sí, también un pequeño cambio en el intro, que ahora sí, ya. No voy a cambiar absolutamente nada en el intro. Ya está así, las cortinillas igual, ya están inmóviles y quedarán así. Y al igual que, no, es que la neta, el final creo que es lo mejor y creo que pues se va a quedar así hasta el fin de la temporada. La temporada, si no me equivoco, van a ser... No, la neta no les voy a querer spoilear nada porque pues son sorpresas que se van a venir viniendo, vaya la redundancia, pues con el tiempo, ¿no? Con el paso de los episodios van a aparecer cosas nuevas y van a enterarse de pues cuántos tendrá y cuántos serán la próxima temporada y así. Pero oigan, ya le di muchísimas vueltas a este tema, entonces vayamos directo al grano. Hoy les hablaré de un tema muy interesante, pero también un tema muy turbio porque, híjole, estas personas estaban locas. No solo estos hermanos, sino que también hubo otros autores de libros de cuentos para niños que estaban bien chisqueados, raza. O sea, esta raza estaba muy chisqueada. Me imagino que era por los tiempos de esa época, ¿no? Eran diferentes épocas, diferentes tiempos y pues actualmente este tipo de cuentos no son obviamente nada aptos para niños chiquitos, ¿no? Así que sí, hoy les hablaré de los hermanos Grimm y los cuentos infantiles. Principalmente sobre estos hermanos, un poco de su historia y sobre cómo han evolucionado los cuentos infantiles, cómo han cambiado las versiones, cómo los conocemos ahorita. O sea, se dan cuenta de cómo está Disney, de cómo los ha modificado Disney, si ya han leído los cuentos o ya los han escuchado las versiones, sabrán de lo que hablo. Pero como quiera, les voy a explicar la dinámica de este video. Una vez que les hable de los hermanos Grimm, lo que voy a hacer es relatarles los cuentos, relatarles las historias, y así se darán cuenta de cómo cambió completamente el guión de la película de Disney, o el cuento para niños actual. Ahora sin más preámbulos, comencemos. Jacob y Wilhelm Grimm fueron las personas que recopilaron la colección más importante y más grande de cuentos y fábulas. Los Grimm no solo se dedicaron al horror, pero sus piezas llegaron a ser demasiado perturbadoras, como les había dicho al inicio del video, por los miedos de la época y pues sobre todo a estos hermanos no les interesó censurar sus cuentos, o sea, a estos vatos les valía porque querían retratar perfectamente cómo los peligros actuales
podían influir en los niños. Ese era el propósito de los cuentos de hadas y de los cuentos para niños, ¿no? Enseñarle a los niños sus acciones, que sus acciones tienen consecuencias y viceversa. Sí, completamente. Esto está completamente turbio. Pues miren, desde muy pequeños el padre de estos, que fue Philip Grimm, los instruyó pues a las leyes, ¿no? Y al amor por su cultura. Que si, bueno, no les había dicho, pero estos dos vatos pues, son alemanes. Obviamente su papá también pues, es alemán. Y esta familia tuvo un gran amor por Alemania, sí. Y eso mismo pues lo retratan en sus cuentos, ¿no? La mayoría de sus historias también ocurren en Alemania. Por ejemplo, la de Hansel y Gretel, esos nombres son alemanes, claramente. Ambos hermanos estudiaron también en la universidad ¿cómo se llama? De Marburg. Y al salir de sus estudios, pues ambos trabajaron como bibliotecarios, ¿no? Ahí empezó el afán de crear su historia. Ya más adelante sabrán cómo pasó. Y pues sí, como les decía, fueron bibliotecarios en una universidad llamada Universidad de Gotinga o Gotinga. Y en sus tiempos libres, pues lo que hacían estas personas, recababan información de la gente de la ciudad, o sea, de la gente de ahí, de Alemania, sobre los cuentos, leyendas, fábulas, etcétera, que les llegaron a platicar sus papás, sus abuelos o incluso sus antepasados. Porque como ya lo saben, los cuentos y las leyendas se pasan de generación en generación y como cualquier otra leyenda, como la de La Llorona, se van cambiando con el tiempo. Como ya saben, oigan, La Llorona ya tiene como 4 versiones. Está la del Nalahual, la de la película de las leyendas, está la versión original, que aún pues está en duda, está la versión donde asesinan a los niños, está la versión donde se quema su casa. No, es un rollo. Por culpa del avance del tiempo, estos cuentos han sido afectados a un nivel inimaginable. Pero sigamos. Y finalmente, después de preguntarle esto a la gente, en 1812 sacaron a la venta su primer libro y el más importante de todos, su libro de cuentos para la infancia y el hogar. Aquí fue donde retrataron pues todos los cuentos populares e infantiles que conocemos, ¿no? Caperucita Roja, El Enano Saltarín, Rapunzel, la Sirenita fue de Hans Christian Andersen, que de eso vamos a hablar un poco más tarde en el episodio. Pero sí, ese tipo de cuentos y los más populares pues fueron creados por estas personas. Sus cuentos pues fueron fuertemente criticados. Como ya les decía, a estas personas les valía queso censurarlo. Querían que los niños supieran los terrores de la época y así les funcionó. Simplemente les funcionó. Y pues, como les decía, eran fuertemente criticados por el contenido. Gracias que era pues muy turbio y obviamente los niños no se iban a sentir cómodos. Aparte de también pues crear este libro, el libro más popular de los hermanos Grimm, también crearon el diccionario de la lengua alemana, que esto pues lo pongo como, como un dato extra, porque a fin de cuentas aquí aprenden más de historia que en la escuela, oigan, para que se informen. Y después de todo, había ciertas tendencias remarcadas en los cuentos, demostrando así que la manera de pensar de las personas de esa época se veía reflejada a la perfección en las tramas y en las situaciones expuestas en ellos. O sea, las situaciones en esa vida, en esos tiempos, eran retratados de cierta forma para que la gente las entienda y puedan aprender las lecciones en su día a día. Por ejemplo, en un cuento muy popular, no es de los hermanos Grimm. No es de los hermanos Grimm. Me imagino que han escuchado el cuento de Jack y los frijoles mágicos, ¿no? Es un cuento muy popular que, como ya les dije, ha cambiado muchísimo. Y antes algo que se practicaba muchísimo, era, digamos, el intercambio de cosas entre las familias. Bueno, el intercambio de familiares en las familias a cambio de cosas materiales, a cambio de otras cosas. Por ejemplo, en el cuento de Jack y los frijoles mágicos, lo que pasaba es que Jack intercambiaba su vaca por unos frijoles.
había situaciones en donde también a los granjeros les ofrecían lana a cambio de sus hijas. O también era de que, no, compadre, mira, te ofrezco 3 vacas a cambio de tu hija. Así de fácil, ¿eh? ¿Qué opinas? Si quieres, aumento media vaca. ¿Qué te digo? Y sí, así de locos estaban esos intercambios. Eran intercambios demasiado extraños y comportamientos de la época, pero bueno, son cosas de tiempos pasados. Y claro, lo que los cuentos enseñaban pues eran lecciones muy genuinas, o sea, lecciones para que un niño de más o menos de 6 años, 7 años, ya pueda comprender y pueda saber, porque pues a esa edad un niño empieza a reconocer cada vez mejor qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero sí, oigan, la verdad, agregándoles esto, digamos que ahí en ese tipo de cuentos era muy retratado sobre lo bueno y lo malo, ya les dije eso, ¿no? Pero quiero recalcarlo mucho, porque era muy mostrado en las historias, digamos como, bueno, por así decirlo, si hacías algo muy bueno, pues te iban a recompensar con algo muy bueno. Si hacías algo muy malo, te iban a recompensar con algo muy malo. Un claro ejemplo que podemos observar es el cuento de Blancanieves, ¿no? Ya sabrán, y muchísima gente ya sabe que es muy diferente la versión de los Grimm a la versión de Disney. Y es hora de traumar personas. Nada, no se crean. Pero comenzamos este pequeño resumen recalcando que Blancanieves estaba a punto de caer 3 veces en los intentos de asesinato de su propia hermanastra. Sí, esta persona, la madrastra, perdón, ya había intentado 3 veces asesinarla. Afortunadamente Blancanieves no cayó, pero lo de la manzana envenenada y drogada, obviamente, pues hizo que falleciera. Ahí estaba el cadáver de Blancanieves y estuvo ahí más o menos como por un buen rato, ¿no? Por más o menos un día. Y cuando ya pasó el día, un príncipe llega, se enamora perdidamente del cadáver de la niña y milagrosamente, con un beso del amor, la niña de 7 años y el príncipe de 20, returbio macho. Pero bueno, logra despertarla, ¿sí? La logra despertar y repentinamente estos dos se casan y los crímenes de la madrastra pues son completamente revelados. La delatan ahí mismo y es condenada a usar zapatillas de acero al rojo vivo, o sea, quemadas al rojo vivo y pues estar así el resto de sus días hasta que la vemos morir lentamente. O eso se describe en el texto. Esto yo no lo escribí, esto lo escribieron los Grimm. ¿Ya ven lo que les decía de que estaban bien chisqueados? Híjole, no, bueno, en parte podríamos decir que tal vez se lo merecía por lo de los intentos de asesinato, pero pues, son cuentos para niños, oigan, o sea, esto era muy distinto antes, era muy distinto. Y ahora que les di una pequeña probadita de cómo eran los cuentos de los hermanos Grimm, ¿por qué no hacemos un pequeño corte antes de empezar con lo chido, no? Ahora sí viene lo chido. Esténse listos, ya volvemos. En un momento regresamos a Podcast Desatado. Aquí tenemos gritos de todo tipo. ¡Son Goku! Gritos fenomenales. Gritos exageradísimos. ¿Qué esperan? Confíen que este superhéroe se encargará de exterminar a este maldito monstruo. Pero sobre todo, gritos épicos. Hey, no te olvides de visitar ChuchDubs en Instagram, una página de doblajes. Ahora estamos de vuelta con Podcast Desatado. Hey, ahora sí, estamos de vuelta.
con toda la actitud. No, de seguro esos gritos del corte los prendieron. Yo sé que los prendieron. Y se me hace perfecto para que puedan poner atención a las siguientes historias que se vienen. Porque se vienen historias turbias, raras, interesantes y también, pues, muy chidas. O sea, sí te da una intriga muy cañona cuando ya las lees, cuando ya las escuchas. ¿Con cuál podemos empezar? Empecemos con la más tranquila de todas. Es La Sirenita. Sí, no está tan turbia a comparación de las otras tres, pero pues sigue siendo un cuento del pasado y sigue teniendo uno que otro detalle que sí es, pues que no tiene nada que ver con las versiones originales, ¿no? Así que agárrate algo de comer, agárrate algo de tomar y pon atención a esta historia. Comenzamos. Érase una vez una pequeña sirenita, la más bonita de todo el reino, junto a sus hermanas. Lo que más destacaba de ella era su rubia cabellera y sobre todo su melodiosa voz. Esta niña deseaba con tantas ansias subir al mundo de la superficie, ya que tenía tanta curiosidad sobre conocer a los hombres y a sus diferentes costumbres. Como que a cualquier inicio, esta niña, a los 15 años, sube a la superficie, como dictaba la ley de su padre, el rey Tritón. Al subir a la superficie, encuentra un gran barco, lleno de muchísimas personas, pero sobre todo, un hombre que sobresalió, y fue del que la sirenita se enamoró profundamente. Impotente por no tener piernas, se frustró al no poder ir con él. Pero logró ver algo. Una tormenta se avecinaba, la cual tumbó fuertemente al príncipe y lo llevó a las profundidades del océano. La sirenita lo consiguió rescatar y lo dejó en la orilla de la playa, para que se pudiera mantener oxigenado. Impotente, escucha a una persona que se acercaba. Era otra chica, que logró salvarlo ya que ésta sí tenía piernas. Triste se regresó al océano, y con tantas cosas en su cabeza, decidió hacer lo peor. Fue con la bruja del mar, una hechicera malvada que podría cumplir cosas a cambio de maldiciones. Y así fue. Maldijo a la sirenita. Le cortó la lengua ya que deseaba su preciosa voz. Al cortarle la lengua, le dejó otra maldición. Dejó que le crecieran piernas, con la condición de que al caminar sintiera vidrios rotos y un tremendo dolor. Así la sirenita no le importó. Ella resistiría por el profundo amor que sentía por el príncipe. Y así fue. Llegó al castillo del príncipe con sus nuevas piernas y dejó que el príncipe la cuidara. Pero lamentablemente la princesa, al mostrarse con el príncipe ilusionada, este la deja por otra. La sirenita se deprime tanto que solo le quedan dos opciones para romper el hechizo, como le había dicho la bruja. Una opción es asesinar al príncipe y así regresaría su voz, pero lamentablemente sus piernas desaparecerían. Y la otra es saltar hacia el mar para llegar a convertirse en espuma de mar. ¿Cuál creen que escogió? Ya que estaba perdidamente enamorada del príncipe, terminó escogiendo la opción 2, la cual fue lanzarse a lo más profundo del mar y convertirse en espuma de mar. No empezamos tan fuertes hasta eso. No estuvo tan turbia, esto fue más una tragedia, más que una cosa turbia. Lo único malo, pues tal vez pudo haber sido lo de la lengua, pero comparándola con los cuentos actuales y con la versión de Disney, hay muchísimos errores. O bueno, no errores, simplemente son cambios. Como en el caso de Ariel, ¿no? Ariel en Disney tiene el pelo rojo y en el cuento original, pues ella es rubia. Pero híjole, el caso de la maldición es lo que colma la paciencia a mucha gente. Tiene dos opciones para romper el hechizo, la cual una es matar al príncipe
y salvar su vida o lanzarse al mar para convertirse en espuma de mar. Básicamente escogió morir. Morir por un profundo amor. Eso pasa cuando alguien es intenso, banda al chile. Cuando alguien es intenso hace puras locuras. Es por algo que pasa a muchísima gente. Pero ni pex. Sigamos con el siguiente cuento. Vamos a subirle un poquito más el nivel. Este cuento se llama Rumpelstiltskin, el enano saltarín. Hace mucho tiempo, un rey se encontraba paseando en una pequeña aldea, donde vivían un molinero y su hija. El rey se interesó tanto en ella, que se lo avisa al molinero, y para darse importancia le miente al rey diciéndole que podía convertir la paja en oro. El rey no dudó y la llevó a su palacio. El rey encerró a la pobre chica en un calabozo amenazándola, diciéndole que si no convertía la paja en oro, ella iba a ser desterrada del reino. La chica, desconsolada, comenzó a llorar, pero de pronto apareció un enano que le ofreció convertir la paja en oro a cambio de su collar. La chica, desesperada, aceptó y el duende convirtió el cuarto de paja en oro. El rey, al siguiente día, sorprendido, la hace hacer lo mismo, pero en una habitación un poco más grande. La chica estaba desesperada, pero apareció el enano, y este le dijo que a cambio de su sortija, de su única sortija, convertiría el cuarto entero en oro. Nuevamente, la chica aceptó y ocurrió lo mismo. El rey, altamente contento, dijo que si lo lograba una última vez, se convertiría en su esposa. De nuevo, y una noche más, lloró la chica. Y, como siempre, el enano apareció de nuevo. Sin más joyas para ofrecerle, el enano le dijo una barbaridad, que le tendrá que dar a su primer hijo, y la chica obviamente aceptó, ya que no sabía qué era lo que le iba a deparar el futuro. Pero no se lo pensó, ya que estaba distraída viendo cómo la paja se convertía en oro. Pasó el tiempo, y la hija, con su primer hijo, olvidó el caso del duende gracias al tiempo. Pero una noche inesperada, apareció el duende reclamando su recompensa. La chica lloró y le suplicó que no se llevara al niño que ahora poseía riquezas, porque era la reina. Eso conmovió al enano, su llanto, y le dijo que tenía 3 días para adivinar el nombre del enano. Sí, tenía que adivinar su nombre. Y si lo lograba, podía conservar a su hijo. Al tercer día, envió a todos sus hombres exploradores a buscar nombres diferentes, hasta que uno de ellos le llegó contándole que vio al enano salir de una cabaña cantando así: hoy tomo vino, mañana cerveza, después al niño sin falta traerán. Nunca se rompan o no la cabeza, el nombre de Rumpelstiltskin adivinarán. Cuando volvió en la tercera noche y preguntó por su nombre el enano, la reina le respondió: tu nombre es Rumpelstiltskin. No puede ser, te lo ha dicho el diablo, dijo desesperado. Y tan grande fue su enfado que dio una patada en el suelo que le dejó la pierna enterrada hasta la mitad, y cuando intentó sacarla, el enano se partió por la mitad. ¡Órale! Ese final no se lo esperaban, ¿verdad, raza? No. Híjole, no, ya vi todos con las caras de sorprendidos con ese final tan... Tremendo plot twist, Tremendo plot twist. Pero sí, la verdad este cuento cuando lo leí por primera vez, no, más bien por segunda vez, me sorprendió. Porque este cuento, de hecho, cuando, pues lo recuerdo muy bien, cuando era muy chiquito, pues me lo llegó a leer mi papá, para que pudiera dormir y todo eso. A todos nos llegaron a leer cuentos nuestros papás cuando estábamos chiquitos. El punto es que mi papá me lo llegó a leer, y la versión que me leyó decía que tan fuerte el enfado del duende que se cayó de la ventana y desapareció sin dejar rastro. Así de simple.
Me imagino que me había leído obviamente la versión para niños, ¿no? No me iba a leer que un enano fue partido por la mitad. Pero sí, este fue el trágico final de Rumpelstiltskin, que la verdad no nos dejaron muy claro los hermanos Grimm para qué quería al niño, para qué lo quería ahí. Me imagino que era un primogénito para él, me imagino, no tengo idea y no quiero pensar más en eso. Y si se van dando cuenta, creo que todo va cuadrando un poco más, porque en estos cuentos ya les había dicho, cuando tienes las intenciones malas, se te va a recompensar con algo malo. Tal vez las intenciones de Rumpelstiltskin con ese pequeño niño eran pues muy malas, por eso se le regresó con una partida de mitad. ¿Qué opinan de este cuento? Sí está fuertecillo el final, pero sigamos con uno último. Este cuento sinceramente es el que más me sorprendió al leerlo y el que más turbio se me hizo. A lo mejor hay unos más más paranormales o más diferentes y perturbadores, pero este me sorprendió demasiado porque a mí me encantaba esa película de chiquillo y pues es de mis favoritas de los clásicos de Disney, obviamente. Se trata de Pinocho, sí, el títere de madera. Sin más que decir, comencemos. Este cuento trata de un niño que recibe numerosos castigos por no hacerle caso a su papá en Italia. Todo comienza con Geppetto, encontrando un tronco de madera que tenía conciencia propia. Geppetto comenzó creando una marioneta, que le iba a llamar Pinocho, y al terminar, ésta se burlaba fuertemente de él. Y mientras lo hacía, lo golpeaba, y muy fuerte. Después de eso, Pinocho se escapó de su casa, y es encontrado por Geppetto, para así regañarlo, solo que este no contó que Pinocho lo delataría falsamente con las autoridades, para así meterlo a la cárcel. Después Pinocho regresa a su casa, solo para encontrarse con un grillo que lo regañaba por cómo trataba a su padre. Pinocho, al no gustarle que lo anden corrigiendo, decidió matarlo con un martillo de madera. El niño de madera, extrañando la ausencia de su padre, se queda dormido con los pies sobre un caldero. A la mañana siguiente despierta con los pies totalmente quemados. Por suerte, Geppetto logró salir de la cárcel y regañó a Pinocho. Aprovechando el regaño, le hizo unos pies nuevos. Pinocho aprende la lección y le dice que será un niño bueno de ahora en adelante, que irá a la escuela, y Geppetto decide vender su saco como buen padre para poder comprarle un libro a Pinocho. Saliendo de su casa, Pinocho vende el libro para ver un espectáculo de marionetas. Desde que comienza a llegar, empieza a distraer a la gente por sus peculiaridades. Así, Stromboli, el dueño del circo, amenaza a Pinocho con arrojarlo al fuego. Cuando lo amenaza y sin darse cuenta, se roba a Pinocho. Pero por suerte Pinocho logra escapar y le roba 5 monedas al dueño, 5 monedas de oro. Cuando va de camino a su casa de regreso para darle las monedas a su papá, se topa con un zorro y un gato, quienes le empezaron a clavar cuchillos, y al ver que no le hacían nada de daño, lo colgaron en un árbol para quitarle sus monedas, hasta que murió. O eso es lo que creíamos, ya que un hada azul lo rescata de morir, haciendo que éste diga mentiras para que se desbalancee de la cuerda y se caiga. De paso, le dejó una dirección para que vaya hacia allí. Al llegar, se da cuenta de que esta hada estaba muerta, por la tristeza de que Pinocho no se había vuelto buena persona. Y todo se vuelve distinto cuando Pinocho se entera de que Geppetto fue a buscarlo al mar. Pinocho se destrozó por dentro, y al oír eso, se lanzó directo al mar, pero lamentablemente llegó a la isla de los juegos, donde por vivir en libertad y en alta satisfacción, termina convertido en un burro. Así, lo venden a un circo.
en donde es explotado y maltratado. Después, el dueño lo vende a un anciano que quería su piel para hacer un tambor, así que lo amarró a una piedra, lo aventó al mar y cayó al fondo, donde los peces y las pirañas devoraron su piel de burro y se quedó en su forma original de madera, para ser devorado por un tiburón gigante. En el interior, logra encontrar a Geppetto, que ha vivido ahí por 2 años, 2 largos años mientras Pinocho estuvo jugando. Aprovechando que el tiburón tenía la boca abierta, consiguieron escapar. Después de esto, Pinocho aprende su lección y decide trabajar y dejar la holgazanería. Una mañana, el niño comienza despierto, como un niño de verdad. Ay, este estuvo más fuerte, más perturbador, yo lo sé. Pero al menos tuvo bueno, de hecho todos tuvieron un final feliz, pero este estuvo un poco más marcado por el hecho de que se convirtió en un niño de verdad. Yo antes creía que la versión original se había quedado en que había muerto, porque así me lo habían platicado y así había visto pues varios videos en un pasado, ¿no? Pero cuando lo lees completo, te das cuenta por todo lo que pasa Pinocho, por escoger un camino incorrecto y, híjole, pues todas las decisiones malas se quedan marcadas ahí, dejando en énfasis que la cajeteaste y que pues, no se va a arreglar, a menos que lo arregles tú mismo. Por cierto, había olvidado mencionarles que este libro no lo escribieron los hermanos Grimm. Este libro lo escribió Carlo Collodi, un escritor italiano muy popular de la época, que escribió otros libros, pero no estoy aquí para hablarles de esos libros. El punto es que este libro retrató muy bien lo que pasa en la época, obviamente, y pues también en ciertas situaciones actuales, cuando eres alguien bueno y alguien malo. Y conforme vas escuchando bien la historia, vas concluyendo que Pinocho simplemente es un hijo de su madre, o sea, le vale queso la vida, le vale queso su papá y le vale queso el prójimo. Es un niño problemático que le gusta estar echando desmadre y que pues obviamente lo castigan seguido. ¿Por qué? Pues porque no es lo que se llama bueno, no es lo que se puede llamar bueno, y eso lo podemos notar perfectamente. De hecho, eso es algo que les quiero platicar más tarde, pero se los voy a introducir ahorita. Me imagino que una vez llegaron a ver las películas de Shrek, pueden notar que Pinocho sigue siendo de madera. Sí, sigue siendo de madera. En la primera película, recuerden esa escena. Muchísimos personajes de los cuentos de hadas están vendiendo a otros personajes. Encontramos a los 3 ositos en la jaula, encontramos a Peter Pan vendiendo a Campanita, encontramos a la señora vendiendo a Burro. Pero hay algo que me llamó la atención, y es que encontramos a Geppetto vendiendo a Pinocho. ¿Creen que sea por eso? ¿Creen que sea porque en la saga de Shrek Pinocho es un hijo de su madre como nos habían retratado en el cuento? Más respuestas en el próximo video, o en un video más futuro que hablaré más sobre Shrek. Pero de hecho, pues esto lo saqué de una teoría de un canal muy chido, se llama El Mundo de Soul. No es mío para nada, es de un youtuber que la pela haciendo teorías y descubrió este punto de vista muy chido del que no me había dado cuenta. Y no, sí te sorprendes cañón cuando escuchas este tipo de teorías, y principalmente cuando escuchas este tipo de cuentos, que no sabías la oscura realidad que tenían los antiguos escritores. Híjole, no. Y me faltaron más, la verdad, pero lamentablemente no tenemos más tiempo en el podcast. Lo único que queda ahorita es agradecer por haber escuchado este video. Oigan, ahorita si escuchan diferente el audio, es obvio, me cambié el set completamente. Ahí si escuchan el eco muy marcado, pues sí, no tengo el set de acá de Monterrey preparado. Falta editarlo más, falta agregarle más arreglos y esas cosas para que el sonido no rebote y así, pero es algo que voy a ir mejorando sobre la marcha. Y la verdad, estos cuentos o estas versiones originales siento que deberían de salir a la luz. Siento que están muy ocultos. Obviamente no se los vas a enseñar a un niño de kinder, a un niño de primaria,
Pero cuando ya tengan la edad, pues enséñenles la cruda realidad de la literatura de antes. Pues era muy pesada, ya todos tienen bien romantizado todo el caso de los libros, de los personajes de cuentos de hadas, de personajes históricos incluso. Y pues romantizar todo no está bien. No está bien, le agregan inocencia a la raza y pues no, hay que enseñarle a la gente la realidad, las cosas como son ahorita. Pero bueno, es hora de terminar este episodio. Se me hace un episodio un poco curioso porque pues con tanto cambio en el ambiente, con tanto cambio en el formato del episodio y en el guión, pues va a ser curioso editarlo, pero ustedes ya van a escuchar la magia. Y pues es hora de decir lo último. Yo soy Chuy Espinosa, la persona detrás del podcast, y espero que hayas disfrutado este video con todo. La neta, esto también fue nuevo para mí. Relatar historias es algo que tengo que seguir practicando, porque pues es algo que también estaría chido dedicarse, honestamente. Pero hay que saber cómo hacerlo, hay que saber cómo leer mejor, hay que saber cómo hacer las pausas y las intenciones de los personajes. Ahí no hice una caracterización por el momento, pero se vendrán más poco a poco. Ahora repitiendo, yo soy Chuy Espinosa y esto fue Podcast Desatado. Sintoniza todos los programas en Spotify y en YouTube. Esta es una producción de Chuy Espinosa, o sea mía. Visita todas sus redes sociales en Instagram como chuyen.1136 y Podcast Desatado. Y por cierto, no se olviden de checar Church Dubs, ya los vi. Facebook Chuy Junior Espinosa y no se olviden de seguir el canal de YouTube Podcast Desatado. Suscríbanse al canal. Así que me despido. Adiós.